con nieve en los puertos. Entonces iban hacia la costa, iban hacia Luarca, hacia Avilés y al revés. Había peregrinos que iban por la costa, pero la costa tenía una complicación. La costa no había puentes en las rías. Los pasos por la ría eran muy peligrosos. Las embarcaciones iban a pique cada poco, eran barcazas. Y los barqueros solían llenar aquello de peregrinos, de lo que fuese. A veces los peregrinos podían incluso entrar gratis, ¿no? Con algún salvoconducto. De peregrinos, de viajeros, de comerciantes, de ganado, de caballos, y ahí caían al agua. Era muy peligroso y a veces caro, ¿eh? Y a veces hay muchos textos de que los barqueros eran caros. Entonces muchos peregrinos, aunque a veces podían tener dispendio y pasar gratis, digamos, no querían coger el riesgo y se iban hacia el interior. Por ejemplo, de la costa iban hacia el Primitivo. Y hay varios caminos de enlace que están en este momento un poco olvidados, pero que de vez en cuando se habla de ellos. De enlaces entre costa y Primitivo. Y Vale. bueno, el Camino Norte tiene también varios enlaces al Primitivo y el Camino Primitivo siguió siendo pues una importantísima arteria de comunicación para peregrinos y para lo demás. Vale, mira, ahora te voy a preguntar algo que a mí me fue impresionante mientras caminaba el camino primitivo. En los primeros kilómetros, justo a salir de Oviedo, Hmm, encontramos dos capillas. Ah, la primera que he mirado en tu blog se llama la capilla de Lampachuga y la segunda, no me acuerdo el nombre, pero sí, la segunda me fue un Hola. poco más marcante por una capilla muy sencilla, pero de la Virgen de Fátima. Sí, Y a ver, si yo soy portugués sí. y encontrar ahí en el medio del monte ah, una capilla de la Virgen de Fátima fue increíble, fue impresionante. Y entonces nos puedes contar cómo han aparecido ahí, cómo están ahí, porque a mí, joder, ¿qué pasa aquí? Bueno, Fue se extendió mucho el culto a Fátima por toda España también. Y además eso coincide que en esos años la iglesia antigua de esa parroquia, eso se llama Balsera, y está en Les Regueres, Asturias, a los primeros kilómetros del camino primitivo. Pues esa iglesia estaba ahí, en donde esa capilla. La iglesia antigua, era, ahora está en el Escamplero. La iglesia antigua, la grande, la parroquial, sí, estaba en esa capilla. Y entonces, pues hubo un momento que se quiso cambiar de ubicación, porque el Escamplero está más poblado dentro de Balsera. Balsera es una parroquia, sí. como ahí se ve una fiegresía, y tiene varios pueblos, vamos a decir, o barrios. Pues el barrio principal fue el que se llevó a la iglesia, el Escamplero. Pero en lo que es propiamente la antigua iglesia, los vecinos de esa zona hicieron una capilla y la dedicaron a la Virgen de Fátima, que es la que tú ves ahí ahora. Es una capilla, digamos, reciente, pero mantiene lo que fue el culto donde estuvo la antigua parroquial de esa feigresía, que se dice en portugués. Y luego la otra que dices es la de Yampashuga. La de Yampashuga esa está más cerca de Oviedo, esa pertenece a Oviedo. Es una pequeña capilla preciosa y significa mucho porque viene a ser un poco la primera parada bonita. Sí, Bueno, bonitas son todas, son todas, sí, pero la pero primera parada, no sé, simbólica. Tiene unos bancos para sentarse, tiene un pórtico muy acogedor, tiene una vista muy bonita de la zona occidental del concejo de Oviedo, y está en un pueblo entre hórreos, paneras, casas tradicionales. Tiene abajo una fuente con lavadero donde muchos peregrinos llenan la cantimplora o se refrescan un poco, y hay un lugar que se llama el algo así como el queixo del Texo. Es como decir el quejido del Tejo. Es un topónimo muy chocante, hay leyendas. A ver, unos dicen que era que por ahí se quejaban por primera vez los peregrinos. Ya estaban un poco cansados, ya llevaban 2 horas de la catedral y que ya había los primeros quejidos. No lo sé. Esas son leyendas de los topónimos. sí. Pero sí, la de Yampashuga tiene esa historia y es una parada
preciosa, al pie del Monte Naranco también, otro monte totémico en Oviedo, al salir del camino. Hombre, yo recomiendo a los peregrinos, naturalmente cada uno después hace lo que quiere, que hagan el camino sin prisa, que lo disfruten, que se empapen de su historia, de sus gentes, muy importante, los vecinos. Por ejemplo, Oviedo, que dediquen un día a visitar Oviedo, si no lo conocen de antes. Que vean el entorno de la catedral, que vean la catedral, independientemente que sean creyentes o no, pero ahí está la raíz. Sí. Que vean la catedral, que visiten el claustro, que vean las dedicatorias, epitafios de los monjes que había ahí, que algunos son muy, hay que con una pequeña guía, algunos son muy, no voy a decir entre macabro y gracioso, suena mal, pero es precioso. Sí. Que había, bueno, por supuesto, la estatua del Salvador, de la estatua románica, el que va a Santiago y no va al Salvador, visita al criado y olvida al Señor. Por eso también los peregrinos, desde el camino francés de León, subían a Santiago, joder. Oviedo. Subían a Oviedo a venerar las reliquias del Salvador, ya te digo, de Jesús, la Virgen María y tal, y luego ir a Santiago, porque claro, primero ir a ver a Cristo, a ver las reliquias de Cristo, luego las de Santiago, primero al Señor, después al siervo o al criado, como dice el refrán. Entonces yo les recomiendo que vean esto, que disfruten también del ambiente de Oviedo. Ahora tenemos el tema del COVID, pero bueno, espero que en algún momento más o menos próximo se vaya solventando, que disfruten de las sidrerías de Oviedo, de la buena gastronomía de Oviedo, sin duda, que disfruten también, que tengan que desplazarse aquel día no andando, sino a lo mejor en alguna ruta o en una visita guiada, a los monumentos del arte asturiano del Monte Naranco, San Miguel del Iño y Santa María del Naranco. Esos son justo inmediatamente después de Alfonso II el Casto, del rey Ramiro. Y también de tiempos de Alfonso el Casto tenemos la iglesia de Santullano, que el arte asturiano el arte prerrománico, es también patrimonio de la humanidad. Pues yo invito a los peregrinos que primero le dediquen un día a Oviedo y también a explorar la salida del casco urbano de Oviedo, que es un poco complicada. Está señalizada, tiene sus conchas amarillas, tiene sus conchas doradas, sus flechas amarillas, pero bueno, es un poco lioso, ¿eh? Es un poco lioso y a veces se pierden. Hay que estar muy pendiente. Claro, una ciudad en los cascos urbanos, pues hay tráfico, hay otras señales, hay demasiadas señales, incluso de muchas cosas, ¿no? De circulación de tal, y te puedes perder un poco. Incluso los últimos metros, que son por un barrio nuevo, la Florida, es un poco lioso, porque ahí hay menos señales. Hay flechas amarillas y está bien señalizado relativamente, pero hay que ir muy pendiente para evitar equivocarte de calle y dar marcha atrás. Sí. Pues eso, un día en Oviedo para visitar los monumentos y la ciudad, y para explorar la salida al día siguiente, para explorar bien la salida, para no andar dando vueltas a la manzana.